El aire salado y frío de la costa se filtraba por las rendijas de la ventana, un recordatorio constante y cruel del mar que se había tragado a su esposo, y con él toda su vida. 6 meses. 6 meses desde que el bote de pesca no regresó, dejando a Elena a la deriva en un océano de silencio y deudas. Estaba sentada en la penumbra del diminuto apartamento. El zumbido lastimero de la nevera vacía era el único sonido que rompía el pesado manto de la noche. Su máquina de coser, su antigua fuente de orgullo y sustento, yacía cubierta por una fina capa de polvo, muda testigo de los pedidos que ya no llegaban y de una vida que se había deshilachado puntada a puntada. Un dolor sordo le retorcía el estómago, un dolor que ya no sabía si era por el hambre que la consumía o por la pena que le anudaba las entrañas. El olor a salitre se mezclaba con el de la pobreza, un aroma a humedad y desesperanza que se le había pegado a la piel, al pelo, al alma. Sentía un frío que no era solo del invierno patagónico, sino un frío que le nacía desde adentro, congelando sus huesos y sus últimas esperanzas, mientras las olas, afuera, seguían rompiendo con una indiferencia brutal. Sobre la gastada mesa de madera, la única herencia sólida de su matrimonio, descansaban 2 objetos que sellaban su destino. Un pequeño fajo de billetes arrugados, los últimos que le quedaban en el mundo. Los contó por 10ª vez. Sus dedos temblorosos y ásperos rozando el papel como si el simple tacto pudiera multiplicarlos. 5.000 pesos, una cifra ridícula, un insulto a su desesperación. A su lado, una hoja de papel doblada con una severidad oficial. La orden de desalojo. Las palabras impresas en tinta negra parecían gritarle, saltando de la página. Plazo final, 48 horas. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor frenético que ahogaba el sonido del mar. Sintió cómo la náusea le subía por la garganta, una bilis amarga de pánico puro. 48 horas. 2 días para que el abismo se abriera a sus pies, un vacío oscuro y sin fondo llamado calle. Miró sus manos, encallecidas por años de ayudar a su esposo con las redes y de empujar la aguja hasta la madrugada, ahora inertes, inútiles. Se sentía atrapada, asfixiada por una marea negra que finalmente la estaba ahogando en tierra firme. En la pequeña habitación contigua, un sonido suave y rítmico le recordó por qué no podía simplemente dejarse hundir. La respiración tranquila de Leo, su hijo de 10 años. Se levantó, las articulaciones protestando por el frío y la falta de alimento, y caminó sin hacer ruido hasta el umbral de su puerta. A la pálida luz de la luna que se colaba por la ventana, vio su rostro sereno, ajeno a la tormenta que se cernía sobre ellos. Un torrente de amor feroz y una culpa aplastante le oprimió el pecho. Le había prometido a su esposo, en el muelle, el día de su última partida, que siempre cuidaría de él, y ahora fracasaba. Lágrimas silenciosas y calientes comenzaron a rodar por sus mejillas, trazando surcos en la piel curtida por el sol y las preocupaciones. Recordó el último trozo de pan de la cena, cómo fingió no tener hambre para que él pudiera comer un poco más, cómo él la miró con esos ojos grandes y confiados. La inocencia de su hijo era a la vez su única ancla y el peso más grande que jamás había cargado. El estómago le dolió de nuevo. Un gruñido hueco que silenció apretando los dientes. Regresó a la sala principal, que también era la cocina y su taller de costura fallido. El apartamento entero parecía encogerse a su alrededor, las paredes se acercaban, opresivas. Cada objeto era un fantasma. La fotografía descolorida de su boda en la repisa, la concha marina que Leo encontró en la playa, el suéter de lana de su esposo aún colgado detrás de la puerta, conservando un rastro casi imperceptible de su olor. Un olor a mar, a trabajo y a seguridad que ahora se había desvanecido para siempre. Se dejó caer en la silla, la cabeza entre las manos, el cuerpo temblando incontrolablemente. Era el final. No había familiares a los que acudir, ni amigos con recursos para ayudar. Estaban solos, completamente solos. El sonido del viento afuera se intensificó, aullando como un animal herido, y Elena sintió que ese sonido era el eco de su propia alma rota. La desesperación era una presencia física en la habitación, una sombra fría que la envolvía, susurrándole que no había escapatoria. Todo estaba perdido. En ese pozo de absoluta negrura,
con el ultimátum del desalojo quemándole la mente y el rostro de su hijo grabado a fuego en su corazón, se aferró a un último y delgado hilo de memoria. Una historia casi olvidada, contada por su suegro hacía años, sobre un faro abandonado en una isla remota, una propiedad familiar de la que nadie nunca se había ocupado. Era una idea absurda, una fantasía nacida de la pura desesperación, un fantasma en el borde del mundo. Pero era lo único que tenía, la certeza de la calle o la improbable posibilidad de un refugio en ruinas. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te rendirías ante lo inevitable o perseguirías una última y remota posibilidad, sin importar cuán descabellada pareciera? Esta es la historia de Elena, una mujer empujada al límite de la supervivencia. Si quieres descubrir qué decisión tomó y qué oscuros secretos la esperaban al final del mundo, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ni un solo capítulo de este increíble viaje. La idea surgió como una chispa débil en la más profunda oscuridad de su mente. Punta Tormenta. El nombre era un eco lejano, una historia contada por su suegro en una noche de vino y nostalgia, años antes de que el mar se lo llevara también a él. Hablaba de su propio padre, el abuelo de su esposo, un farero solitario en una isla olvidada por los mapas y los hombres. Elena siempre había descartado la historia como una fábula de viejos marineros, un cuento para adornar una vida dura. Pero ahora, sentada en la gélida antesala del desahucio, la fábula se sentía como el único clavo ardiendo al que podía aferrarse. Su corazón, un músculo entumecido por el dolor y el pánico, dio un salto débil, un pulso errático que no era de miedo, sino de una posibilidad infinitesimal y absurda. La imagen de una torre de piedra contra el cielo tormentoso se formó en su cabeza, no como una promesa, sino como un interrogante desesperado. Era una locura, una apuesta sin sentido, pero la locura era preferible al vacío, al silencio de la derrota. La mañana llegó, gris y sin promesas. Elena no había dormido, impulsada por una energía febril que no provenía del café, sino de la pura y dura adrenalina de la supervivencia. Se movió con una determinación que no había sentido en meses. Se acercó a la cama de Leo y le acarició el pelo. «Leo, mi amor, despierta. Nos vamos de aventura», le susurró. La mentira se sintió como ceniza en su boca, amarga y sucia, pero los ojos somnolientos de su hijo se abrieron y por un instante un brillo de genuina emoción infantil reemplazó la sombra de preocupación que se había instalado allí últimamente. Sintió una punzada de culpa tan aguda que casi la hizo retroceder, pero la mezcló con una resolución de acero. Haría lo que fuera necesario. Protegería esa pequeña chispa de inocencia, incluso si para ello tenía que construir un castillo de mentiras sobre los cimientos de su propia desesperación. Se vistió con la ropa más decente que le quedaba, preparándose para una incierta batalla contra la burocracia. El viaje en autobús a la oficina del registro fue un asalto a los sentidos. El olor a sudor rancio y perfume barato se mezclaba con el humo del diésel, un cóctel que le revolvía el estómago vacío. Se aferraba con una mano al pasamanos metálico y frío, y con la otra a la pequeña mano de Leo, mientras sus cuerpos se mecían y golpeaban con la masa anónima de la ciudad. Afuera, el paisaje urbano pasaba como un borrón, hostil e indiferente. Ella, una mujer de mar, se sentía náufraga en aquel océano de asfalto y ruido. Apretó contra su pecho la carpeta que contenía los pocos documentos que poseía y el fajo de billetes, su patético escudo contra la indiferencia del mundo. Cada bocinazo, cada grito, cada sirena lejana parecía amplificar el martilleo de ansiedad que sentía dentro de su cabeza. Un tambor que anunciaba su propia insignificancia en medio de la caótica multitud. El nudo de su estómago se apretaba con cada kilómetro que los acercaba a su destino, a la respuesta que lo cambiaría todo o nada. La sala del registro de la propiedad inmueble olía a tiempo estancado, a papel amarillento y al polvo de miles de vidas olvidadas, archivadas en voluminosos libros. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo alto, arrojando una luz pálida y enfermiza sobre las caras grises de los funcionarios y los solicitantes. Elena se sintió pequeña, una intrusa en ese templo de la burocracia. Esperó durante lo que pareció una eternidad.
sentada en una silla de plástico duro, con Leo dibujando círculos invisibles en el suelo polvoriento. Cuando finalmente la llamaron, su voz fue apenas un susurro al presentar su caso a un hombre con una expresión de perpetuo aburrimiento. Vio cómo él buscaba en los archivos con una lentitud exasperante, sus dedos manchados de tinta pasando por nombres y números que no significaban nada. Cada segundo que pasaba, Elena sentía que su frágil esperanza se desvanecía un poco más, como el humo de una vela soplada por la brisa glacial de la indiferencia administrativa. «Sí, aquí está», dijo el funcionario sin levantar la vista, su voz tan plana como el paisaje de expedientes que lo rodeaba. Faro de Punta Tormenta, escritura a nombre de Sebastián Rivas, transferida por herencia a Elena Vargas, su viuda. Las palabras quedaron suspendidas en el aire viciado de la oficina, y por un momento Elena no pudo respirar. Se le cerró la garganta y sintió un vértigo abrumador. Una ola de incredulidad primero, seguida de un torrente de alivio tan potente que sus piernas flaquearon. Una lágrima solitaria, caliente y salada, se deslizó por su mejilla, pero esta vez no era de tristeza. Era una lágrima de pura, desesperada y salvaje gratitud. El hombre le entregó una copia sellada del documento y ella la agarró con ambas manos, como si fuera un salvavidas. El papel se sentía sólido, real. No era una fábula, era suyo. Era un refugio, era una oportunidad. Por primera vez en 6 meses, sintió que el suelo bajo sus pies, aunque precario, dejaba de temblar. La vuelta al apartamento fue un torbellino de actividad silenciosa y brutal. Empacar fue un ejercicio de desapego forzoso. Se dio cuenta de lo poco que realmente poseían. Ropa gastada, la foto descolorida de la boda, la pequeña colección de conchas marinas de Leo. Todo cabía en una maleta vieja y una caja de cartón. La decisión más dolorosa fue la de dejar atrás su máquina de coser. Miró el objeto metálico y pesado, su fiel compañera durante incontables noches de trabajo, y sintió como si estuviera abandonando una parte de sí misma. Era como cortarse un miembro para poder escapar de una trampa. No había forma de llevarla, no había lugar para ella en esta nueva vida incierta. El sonido de la cinta adhesiva al cerrar la caja de cartón resonó en las habitaciones vacías. Un sonido de finalidad, el punto final de un capítulo de su vida. El aire estaba cargado de los fantasmas de lo que fue, de las risas y las discusiones que ahora solo existían en su memoria, mientras se preparaba para cerrar la puerta por última vez. Llegaron al puerto más cercano, un lugar ruidoso y maloliente, donde el aire estaba impregnado del aroma penetrante de pescado, gasoil y salmuera. Elena, con Leo de la mano y su escaso equipaje a cuestas, comenzó su búsqueda. La frase «un bote a Punta Tormenta» salía de sus labios una y otra vez, dirigida a los curtidos pescadores que remendaban sus redes o descargaban su pesca. La mayoría la miraban como si estuviera loca. Algunos soltaban una risa áspera y negaban con la cabeza. «Nadie va para allá, señora, es lugar maldito», le dijo un hombre con ojos del color del mar en un día de tormenta. «El viento te arranca la piel y las rocas te parten en dos». Cada negativa era un pequeño golpe. Pero Elena lo ignoraba, empujando el miedo hacia el fondo de su mente. La imagen del aviso de desalojo era un fuego que la impulsaba hacia adelante, una fuerza mucho más poderosa que las supersticiones de viejos marineros. No tenía opción de tener miedo, solo tenía la opción de seguir adelante o rendirse. Finalmente, su insistencia dio fruto, aunque de una forma poco prometedora. Encontró a un hombre viejo, apartado del resto, cuyo rostro parecía un mapa de todas las tormentas del Atlántico Sur. Sus ojos, pequeños y hundidos, la evaluaron a ella y a Leo con una desconfianza palpable. Su barco, el Tempestad, era pequeño pero parecía robusto, cubierto de óxido y sal. Cuando Elena mencionó su destino, el hombre escupió en el muelle y se cruzó de brazos. Tras una larga negociación silenciosa, finalmente murmuró un precio. 4.500 pesos. Era casi todo lo que le quedaba. El corazón de Elena se encogió, pero su rostro no mostró vacilación. Sin decir una palabra, sacó el fajo de billetes arrugados de su bolsillo y los presionó en la mano callosa y agrietada del barquero. Él contó el dinero lentamente. Luego asintió una vez.
Un gesto brusco y seco como el sonido de una roca al romperse. Señaló el barco. No había bienvenida. Solo un negocio cerrado a regañadientes. El motor del Tempestad cobró vida con una serie de toses y estertores. Un sonido agónico que parecía un mal presagio. El pequeño barco se alejó del muelle con lentitud, dejando atrás el bullicio del puerto y adentrándose en las aguas grises y agitadas. Elena observó cómo la costa se encogía hasta convertirse en una delgada línea en el horizonte, y luego desaparecía por completo. Estaban solos. Leo, al principio, estaba emocionado. Su rostro infantil, azotado por el rocío salado, se iluminaba al ver los delfines que saltaban a lo lejos. Pero a medida que pasaban las horas y el cielo y el mar se fundían en una monotonía gris e interminable, su excitación se desvaneció, reemplazada por un silencio sombrío. Elena le pasó un brazo por los hombros, tratando de transmitirle un calor y una seguridad que ella misma no sentía. El mar, que había sido el sustento y la tumba de su esposo, ahora se sentía como un purgatorio, un vasto y amenazante vacío que los llevaba hacia un destino desconocido. Después de lo que parecieron días de viaje, con el monótono zumbido del motor como única banda sonora, una forma oscura y puntiaguda comenzó a materializarse en la bruma. Punta tormenta. El barquero cortó el motor abruptamente, y el silencio que siguió fue casi más abrumador que el ruido. Solo se oía el silbido del viento y el estruendo de las olas rompiendo contra rocas negras y afiladas como dientes de tiburón. El viejo marinero no se acercaría más. «Hasta aquí llego», gruñó, su voz apenas audible por encima del viento. Señaló con el mentón un pequeño embarcadero de piedra, resbaladizo y traicionero, que apenas se distinguía entre la espuma. Elena sintió un nudo de pánico en la garganta. La isla parecía una fortaleza, inexpugnable y hostil. Tuvo que pagarle al hombre los últimos 500 pesos que le quedaban para que la ayudara a ella y a Leo a bajar a aquel precario muelle junto con su equipaje. Luego, sin una palabra más, el Tempestad dio media vuelta y desapareció en la niebla. En el momento en que sus pies tocaron las piedras resbaladizas y cubiertas de algas del embarcadero, la esperanza de Elena, esa frágil llama que la había mantenido en pie, se extinguió de golpe. Lo que vio ante ella no era un refugio, ni siquiera una ruina con potencial. Era un esqueleto. La torre del faro se alzaba contra el cielo plomizo como un hueso roto. Una estructura de piedra gris carcomida por el salitre y las tormentas. Parecía un monumento a la desolación, una cicatriz en el paisaje. Un sentimiento de desesperación tan absoluto y físico la golpeó que sus rodillas se doblaron y tuvo que apoyarse en la maleta para no caer. El aire, frío y pesado, parecía presionarla hacia abajo, sofocándola. No, esto no podía ser. Había cometido un error terrible, un error fatal. Había arrastrado a su hijo al fin del mundo para encontrar no un hogar, sino una tumba. Un sollozo seco y áspero se escapó de sus labios, ahogado por el rugido del viento. Avanzaron con dificultad por un sendero apenas visible, luchando contra ráfagas de viento que amenazaban con arrancarle la maleta de las manos. Cada paso hacia la torre confirmaba la magnitud del desastre. La gran puerta de madera, hinchada por la humedad y con la pintura descascarada, colgaba torcida de un único gozne oxidado, chirriando lastimeramente con cada embate del viento como un animal moribundo. A través de la abertura, Elena podía vislumbrar una oscuridad total y amenazante. Levantó la vista y su corazón se hundió aún más. El cristal de la sala de la linterna, lo que debería ser el ojo brillante del faro, estaba hecho añicos. Solo quedaban unos pocos fragmentos dentados que brillaban débilmente bajo la luz gris, como los dientes rotos de una calavera. Las barandillas metálicas que rodeaban la pasarela superior estaban comidas por el óxido, retorcidas en formas grotescas. Era una imagen de abandono total y absoluto, el final de todas las cosas. Al llegar a la entrada, una nueva agresión asaltó sus sentidos. El olor no era el aroma limpio y familiar del mar, sino un hedor espeso y nauseabundo que le revolvió el estómago. Era una mezcla del olor a moho profundo, a podredumbre húmeda que había penetrado en cada poro de la piedra durante décadas, el olor acre de los nidos de aves marinas y el rastro de algún animal muerto.
Era el aliento fétido del abandono, el perfume de la decadencia. El olor llenó sus pulmones y pareció cubrir el fondo de su garganta, haciéndola sentir náuseas. Se llevó una mano a la boca, tratando de no vomitar. Leo, que hasta ese momento había permanecido en un silencio asustado, se apretó contra su pierna, sus pequeños dedos aferrándose a su pantalón con fuerza. Sus ojos grandes y asustados miraban a su madre, buscando una explicación, una palabra de consuelo que Elena era completamente incapaz de pronunciar. No había palabras para describir el horror de ese lugar, y luego estaban los sonidos. Este lugar no estaba en silencio, estaba lleno de un ruido constante y enloquecedor. El viento no soplaba simplemente, aullaba. Se colaba por las innumerables grietas de los muros de piedra, creando una sinfonía de silbidos agudos y gemidos bajos y guturales. Sonaba como si la propia torre se estuviera quejando de su soledad y su dolor. El estruendo rítmico de las olas contra la base rocosa de la isla no era el murmullo tranquilizador que conocía, era un golpeteo violento e implacable, el sonido de un ariete gigante tratando de derribar la isla. Era el sonido del aislamiento puro, un recordatorio constante y brutal de que estaban atrapados, separados del resto del mundo por kilómetros de agua helada y furiosa. La combinación de estos sonidos creaba una atmósfera de opresión y amenaza, como si toda la isla estuviera viva y les estuviera diciendo que no eran bienvenidos. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. De pie ante la entrada en ruinas, con la mano pequeña de su hijo aferrada a la suya y los últimos 500 pesos del mundo convertidos en un recuerdo inútil, Elena finalmente lo comprendió todo. La cruda verdad la golpeó con la fuerza de una ola rompiente. No había escapado de sus problemas. Había cambiado una pequeña prisión familiar en un pueblo costero por esta vasta y aterradora celda en medio de la nada. La falsa esperanza que la había impulsado, que la había hecho gastar hasta su último centavo y arrastrar a su hijo a este infierno, se evaporó en un instante. En su lugar quedó un vacío, un pozo de desesperación más frío y profundo que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Un sollozo se abrió paso desde lo más hondo de su ser. Un sonido gutural de pura agonía y derrota. Se dejó caer de rodillas sobre la tierra húmeda, sin importarle el barro ni el frío, y finalmente se permitió llorar. Este no era el fondo del pozo, era una tumba abierta esperándolos. La primera noche en el faro fue una prueba de resistencia contra el mismo infierno helado. Elena y Leo se acurrucaron juntos en un rincón de la planta baja, envueltos en las pocas mantas que habían traído, que se sentían tan delgadas como el papel contra la humedad penetrante que emanaba de los muros de piedra. El viento aullaba a través de las ventanas rotas, un lamento constante y sobrenatural que parecía querer arrancarles el calor del cuerpo. Elena sentía el castañeteo de sus propios dientes, un sonido frágil contra el estruendo de las olas que se estrellaban contra la base de la torre, cada golpe una vibración que recorría su espina dorsal. Abrazó a Leo con más fuerza, su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente contra el suyo. Sentía su aliento cálido en su cuello, un recordatorio vivo y precioso de por qué no podía permitirse sucumbir al terror que amenazaba con congelar su alma. La oscuridad no era solo una ausencia de luz, era una presencia física, pesada y sofocante, llena de olores a sal, moho y una soledad tan profunda que dolía. Empujada por la desesperación, Elena se levantó, sus extremidades entumecidas y doloridas por el frío. Dejó a Leo envuelto en todas las mantas y comenzó a explorar la estancia principal a tientas, con las manos extendidas, rozando la piedra helada y áspera. Sus dedos se tropezaron con algo metálico y grande, hierro fundido. Era una vieja estufa, un armatoste oxidado que parecía no haberse usado en décadas. Su corazón dio un vuelco de decepción. Era solo otro pedazo de chatarra inútil en su nueva prisión. Pero al abrir la pequeña puerta de hierro, con un chirrido agudo que resonó en el silencio, sus dedos no encontraron el vacío frío que esperaba. Tocaron algo sólido, áspero y seco, madera. No solo un par de trozos olvidados, sino una pila ordenada de leña, perfectamente cortada y apilada, lista para ser usada. Se quedó paralizada, su mente luchando por procesar la información. No tenía sentido. La leña estaba seca,
recién cortada. ¿Quién la había dejado allí? ¿Y por qué? Era un acto de bondad tan improbable en un lugar tan desolado que parecía un milagro o una trampa. Sin permitirse dudar, actuó. Encontró unas pocas páginas de un libro podrido por la humedad y Osta, con el viejo encendedor de su esposo que guardaba como un amuleto, logró prender una pequeña llama. El fuego prendió con lentitud, primero lamiendo tímidamente la madera, luego creciendo hasta convertirse en una danza de luz anaranjada y dorada. El sonido del crepitar de la madera fue la música más hermosa que Elena había escuchado en su vida. El calor comenzó a irradiar desde la estufa, empujando hacia atrás el frío mordiente, creando un pequeño círculo de vida y confort en medio de la inmensa desolación. Elena trajo a Leo, todavía temblando, y lo sentó frente al fuego. Vio cómo el color volvía lentamente a sus mejillas y sus ojos, antes nublados por el miedo y el frío, ahora reflejaban las llamas danzantes. Por primera vez desde que llegaron a esa isla maldita, una pequeña y frágil burbuja de esperanza se formó en el pecho de Elena. Quizás, solo quizás, podrían sobrevivir a la noche. Se quedaron dormidos allí, en el suelo de piedra, arrullados por el calor y el sonido del fuego. La mañana llegó como un golpe. El fuego se había consumido por completo durante la noche, y el frío había regresado con una venganza helada, más intenso y cruel que antes. Un silencio pesado llenaba la torre, solo roto por el silbido del viento. Elena se despertó con un escalofrío que le sacudió todo el cuerpo. Leo dormitaba a su lado, hecho un ovillo en un intento desesperado por conservar el calor. El recuerdo del fuego de la noche anterior se sentía como un sueño febril, un espejismo de confort que se había desvanecido con la luz gris del amanecer. La realidad era la piedra helada bajo su espalda, el aire gélido en sus pulmones y el hambre que le retorcía las entrañas con un dolor sordo y familiar. Se sentó, frotándose los brazos para generar algo de fricción, y su mirada se posó en la estufa de hierro, ahora una masa negra y fría. Un sentimiento de desesperanza la invadió de nuevo. La leña se había acabado. El milagro había durado solo una noche. La isla volvía a mostrar su verdadero rostro, un lugar implacable diseñado para destruir cualquier atisbo de esperanza. Se arrastró hacia la estufa, sus movimientos lentos y pesados, impulsada por un vago plan de buscar más restos de madera en las ruinas del faro. Abrió la portezuela de hierro, esperando encontrar solo cenizas grises y frías, pero lo que vio la dejó sin aliento. El aire se escapó de sus pulmones en un jadeo audible. Su corazón se detuvo y luego comenzó a latir con una fuerza desbocada contra sus costillas. El compartimento no estaba vacío, estaba lleno. Una nueva pila de leña, seca, limpia y cuidadosamente apilada, ocupaba exactamente el mismo lugar que la pila anterior. Era imposible. Miró a su alrededor, a la puerta principal que apenas se sostenía en sus goznes, a las ventanas rotas. Luego miró a Leo, que seguía durmiendo profundamente. No había escuchado nada, ni un solo paso, ni un crujido. Un arrepio de puro terror recorrió su espina dorsal, un frío mucho más intenso que el de la propia isla. No estaban solos. Alguien, o algo, había entrado en el faro mientras dormían, silencioso como un fantasma, y les había dejado un regalo, o una advertencia. La gratitud inicial se evaporó, reemplazada por una paranoia helada. Cada sombra parecía moverse, cada ráfaga de viento sonaba como un susurro. La idea de un benefactor secreto era reconfortante, pero la idea de un observador silencioso que podía entrar y salir a su antojo de su refugio, sin ser detectado, era aterradora. ¿Quién era? ¿Un viejo ermitaño? ¿El fantasma de un farero? ¿O algo mucho más siniestro? La mente de Elena se disparó, creando escenarios aterradores. Durante el día, intentó mantener una fachada de normalidad para Leo, explorando la playa rocosa en busca de cualquier cosa comestible, pero sus ojos no dejaban de escanear la línea de la costa, el horizonte vacío, buscando una señal, un barco, una columna de humo. No encontró nada. La isla era un desierto de roca y viento. Al caer la noche, la tensión se volvió insoportable. Usaron la nueva leña, pero el calor del fuego ya no traía consuelo, solo una sensación de inquietud. Estaban siendo observados.
La calidez en sus rostros era un regalo de un extraño invisible, cuyas intenciones eran un misterio absoluto. Esa noche, Elena supo que no podría dormir. La necesidad de proteger a su hijo superaba con creces su agotamiento. Después de que Leo finalmente se durmiera, agotado por el día de exploración nerviosa, Elena fingió hacer lo mismo. Se acostó a su lado, regulando su respiración para que pareciera profunda y tranquila. Pero sus sentidos estaban en alerta máxima. Cada fibra de su ser estaba tensa, escuchando. Se había armado con una barra de metal oxidado que encontró cerca de la entrada. Un arma patética, pero que le daba un mínimo consuelo. La sostenía con fuerza bajo la manta, sus nudillos blancos por la presión. Las horas se arrastraron. Una tortura de silencio y anticipación. Escuchaba el gemido del viento, el estruendo de las olas, los crujidos y lamentos de la vieja torre. Se obligó a discernir cada sonido, a catalogarlo, esperando escuchar algo fuera de lugar, el sonido de un paso, el crujido de la puerta. Pero solo había la sinfonía desoladora de la isla. Y entonces, en el punto más profundo y silencioso de la noche, lo oyó. No era el viento, no eran las olas. Era un sonido sutil, casi imperceptible, pero rítmico y deliberado. Un raspado, un sonido grave y seco, como si se arrastrara piedra contra piedra. Scrape. Una pausa. Scrape. El sonido le erizó el vello de la nuca. Su corazón comenzó a martillar contra su pecho. Un tambor salvaje en el silencio opresivo. Contuvo la respiración, afinando el oído, tratando de localizar la fuente. No venía de afuera, no venía de arriba, venía de abajo, de algún lugar directamente debajo de ellos. El sonido parecía emanar del suelo cerca de la estufa de hierro. El miedo la paralizó por un instante. Un pánico puro y visceral que le gritaba que se quedara quieta, que no se moviera, que no respirara. ¿Era el visitante secreto? ¿Estaba tratando de entrar desde abajo? La imagen de una mano saliendo de la tierra llenó su mente de un terror primitivo. El sonido se detuvo tan abruptamente como había comenzado. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Elena permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad, su cuerpo tenso como una cuerda de arco. El único sonido era el de su propio corazón latiendo en sus oídos. Pero el miedo, por muy poderoso que fuera, estaba empezando a ser superado por otra emoción. Una curiosidad ardiente e irrefrenable. Tenía que saberlo. La leña, el visitante invisible, el sonido misterioso, todo estaba conectado. Lo sentía en sus huesos. Esto no era un acto de caridad al azar. Había un secreto en ese faro, un secreto que, por alguna razón, alguien quería que ella descubriera o del que querían advertirla. Con una lentitud insoportable, se deslizó fuera de las mantas, asegurándose de no despertar a Leo. El frío del suelo de piedra fue un shock, pero agudizó sus sentidos. A gatas, con la barra de metal en la mano, se arrastró hacia la estufa. El suelo alrededor de la base de la estufa estaba formado por grandes losas de piedra irregulares, cubiertas por una fina capa de polvo y suciedad. A la pálida luz de la luna que se filtraba por una grieta, comenzó a examinar el suelo, pasando sus dedos temblorosos por las juntas entre las piedras. Estaban frías y sólidas, pero entonces, justo debajo del borde frontal de la estufa, sus dedos encontraron algo diferente. Una de las losas no estaba perfectamente asentada. Se movía, apenas 1 milímetro, cuando la presionaba. Su pulso se aceleró. Usando la punta de la barra de metal como palanca, la insertó con cuidado en la delgada grieta. Hizo palanca con suavidad. La piedra protestó con un chirrido grave y arenoso que sonó como un grito en el silencio de la noche. Se detuvo, escuchando, pero solo el viento respondió. Volvió a hacer palanca, esta vez con más fuerza. La pesada losa cedió, levantándose lentamente sobre uno de sus bordes. El olor que surgió del agujero negro que se abrió en el suelo la golpeó con fuerza. No era el olor a moho y sal de la torre. Era un olor diferente, más antiguo y seco. Un olor a tierra fría, a polvo de siglos, a espacio cerrado. El olor de una tumba. Asomó la cabeza con cautela, sus ojos tratando de penetrar la oscuridad absoluta. No vio tierra. Vio el primer peldaño de una escalera estrecha y empinada que descendía a las entrañas del faro.
Una escalera secreta. El visitante no había entrado desde el exterior, ya estaba dentro, o al menos tenía un camino hacia el interior. El corazón de Elena latía con una mezcla de terror y una extraña y febril emoción. Esto era. La respuesta a todo estaba allí abajo, en esa oscuridad invitante y aterradora. La duda la asaltó. ¿Debía cerrar la trampilla, volver a la cama y olvidar lo que había encontrado? ¿O debía enfrentar lo que sea que se escondiera en las profundidades? La decisión se tomó por sí misma. No había llegado hasta el fin del mundo para vivir con miedo a las sombras. Miró a Leo, su rostro pacífico a la luz de la luna, y supo que tenía que seguir adelante. Necesitaba respuestas, no solo por curiosidad, sino por supervivencia. Si había un secreto en esta isla, necesitaba saber si era una amenaza o una salvación. Con movimientos rápidos y silenciosos, improvisó una antorcha. Arrancó una tira larga de tela de su propia ropa y la envolvió alrededor de un trozo de madera de la pila junto a la estufa. La encendió con el encendedor, y la llama parpadeante arrojó sombras danzantes y monstruosas por toda la habitación. Sosteniendo la antorcha temblorosa en una mano y la barra de metal en la otra, se acercó al borde del agujero. El primer peldaño parecía desaparecer en un abismo. Respiró hondo el aire polvoriento y frío y comenzó a descender hacia lo desconocido, dejando atrás el mundo de la superficie. Los escalones eran de piedra, estrechos y desgastados por un uso que debía remontarse a la construcción misma del faro. Estaban cubiertos de una fina capa de polvo resbaladizo. Con cada paso hacia abajo, el aire se volvía más frío y denso, y el sonido del viento y el mar se desvanecía, reemplazado por un silencio profundo y sepulcral. Su única compañía era el siseo de su antorcha y el eco de sus propias pisadas. La escalera parecía interminable, descendiendo en espiral hacia el corazón de la roca sobre la que se asentaba la torre. La pared de ladrillo que rozaba con su mano libre estaba húmeda y helada. Se sentía como si estuviera entrando en otro mundo, un lugar secreto que había permanecido oculto durante generaciones. La anticipación y el miedo formaban un nudo apretado en su estómago, pero seguía bajando, atraída por la promesa de la verdad. Finalmente, sus pies tocaron un suelo plano. Se encontró en un espacio sorprendentemente grande y circular. Al levantar la antorcha, la luz parpadeante reveló las paredes curvas de ladrillo rojo que se elevaban hacia la oscuridad por encima de ella. Comprendió de inmediato qué era ese lugar. Era la cisterna del faro, una enorme cámara subterránea diseñada para recolectar y almacenar agua de lluvia. Pero estaba completamente seca. El aire era pesado, inmóvil, y olía a polvo y a tiempo estancado. Su aliento formaba nubes de vaho frente a ella. Era como estar dentro de una gigantesca vasija de barro enterrada. El silencio era tan absoluto que podía oír el zumbido de la sangre en sus oídos. El lugar tenía una solemnidad casi religiosa, como una cripta olvidada. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero esta vez no era solo por el frío. Era la sensación de estar en un lugar que había sido testigo de muchos secretos. En el centro de la vasta sala circular, la luz de su antorcha se posó sobre algo que no debería estar allí. Varias formas grandes y rectangulares, cubiertas de polvo, estaban dispuestas en el suelo. Se acercó con cautela, la barra de metal lista en su mano. A medida que se acercaba, su forma se hizo más clara. Eran baúles, grandes baúles militares de madera oscura, reforzados con correas de metal y sellados con lo que parecía ser una gruesa capa de cera o alquitrán para impermeabilizarlos. Estaban cubiertos por el polvo de décadas, pero por lo demás parecían intactos. Su corazón dio un salto. ¿Era esto un tesoro de piratas? ¿Un escondite de contrabandistas? La idea de oro, joyas o dinero llenó su mente. Una solución mágica y deslumbrante a todos sus problemas. La desesperación que la había llevado a la isla fue reemplazada por una codicia febril y esperanzada. Si había un tesoro allí abajo, su horrible viaje habría valido la pena. La mayoría de los baúles estaban cerrados con candados gruesos y oxidados que eran imposibles de abrir. Pero uno de ellos, apartado de los demás, tenía las bisagras de metal corroídas por el tiempo y la humedad residual. Usando la barra de metal, la encajó en el borde de la tapa y tiró con todas sus fuerzas. El metal oxidado chirrió y gimió en protesta, un sonido agudo y desgarrador que profanó el silencio de la cisterna.
Con un último tirón, la bisagra cedió con un chasquido metálico y la pesada tapa se abrió. Elena contuvo la respiración, inclinándose sobre el baúl, la antorcha temblando en su mano, mientras la acercaba para iluminar el interior. Por un instante, la decepción la golpeó como una ola fría. No había oro, no había el brillo de las joyas, el baúl estaba lleno hasta el borde, pero no de tesoros. Estaba abarrotado de papel. Un olor a papel viejo y quebradizo y a cuero seco llenó el aire. Acercó la antorcha aún más. Lo que vio fue desconcertante. Había docenas de diarios pequeños, encuadernados en cuero oscuro y agrietado. Junto a ellos había gruesos fajos de documentos de aspecto oficial, amarillentos por el tiempo, atados con cuerdas que se deshacían al tacto. Las páginas estaban cubiertas de una caligrafía apretada y tinta descolorida. Esparcidos entre los documentos, había pequeños cilindros de metal que contenían rollos apretados de negativos fotográficos. Elena sacó uno de los diarios. La cubierta de cuero estaba fría y rígida en sus manos. Lo abrió con cuidado. En la primera página, escrita con una letra elegante pero temblorosa, había una fecha, 1978. Elena sintió un escalofrío. Esto no era un tesoro. No era la solución a sus problemas. Era algo completamente diferente. Era un archivo secreto, una historia enterrada. Y tuvo la terrible sensación de que acababa de desenterrar un fantasma que nunca debió ser molestado. De vuelta en la relativa seguridad de la estancia principal, con el fuego crepitando de nuevo en la estufa gracias a la misteriosa provisión de leña, Elena sintió que el mundo se había inclinado sobre su eje. El frío de la piedra ya no era su principal enemigo. El hambre que le retorcía las entrañas había sido reemplazada por una náusea helada que subía desde lo más profundo de su ser. Sostenía uno de los diarios de cuero en sus manos temblorosas. El objeto se sentía pesado, cargado no solo con el peso del papel y la tinta, sino con el de las vidas perdidas y los secretos inconfesables. La luz parpadeante del fuego danzaba sobre las páginas amarillentas, haciendo que la caligrafía apretada pareciera moverse, susurrarle una historia que nunca debió ser contada. Afuera, el viento ya no sonaba como un simple fenómeno meteorológico, sino como un coro de lamentos, las voces de los fantasmas que habitaban esa isla y que, después de 40 años de silencio, finalmente habían encontrado a alguien que los escuchara. El olor a papel viejo se mezclaba con el de la sal y la humedad, el aroma de una verdad enterrada. La caligrafía pertenecía a Sebastián Rivas, el abuelo de su esposo, un hombre cuya existencia apenas había sido un cuento familiar. Su letra, en las primeras páginas, era elegante y firme, la de un hombre educado y metódico. Pero a medida que avanzaba en el tiempo, la escritura se volvía cada vez más errática, temblorosa, las letras afiladas como si hubieran sido arañadas en la página con una punta de desesperación. Elena leyó una de las entradas, fechada en una noche de tormenta de 1978. Anoche trajeron a 5 más. Apenas eran muchachos. Uno de ellos no dejaba de preguntar por su madre, su voz un hilo de terror en la oscuridad. El capitán se rió. Ese sonido, creo que me perseguirá hasta la tumba. Elena sintió que el corazón se le encogía hasta convertirse en un nudo doloroso. Podía sentir el terror del farero, atrapado, impotente, obligado a ser testigo de una crueldad inimaginable. La náusea se intensificó y tuvo que cerrar los ojos, respirando hondo para no vomitar. Esto era mucho más que un secreto. Era una herida abierta en la historia de su país, y ella estaba cayendo en ella. Página tras página, la horrible verdad se desplegaba ante sus ojos como un mapa del infierno. Durante la última dictadura cívico-militar, hacía 40 años, el faro de Punta Tormenta, por su aislamiento extremo, había sido requisado en secreto por el ejército. Lo convirtieron en un centro clandestino de detención y tortura, la última parada para disidentes políticos antes de su desaparición final. Sebastián, el farero, un civil solitario y sin poder, fue atrapado en la maquinaria del terror. Lo obligaron, bajo amenaza de muerte para él y su familia lejana, a cooperar. Su papel era simple y monstruoso: mantener la luz del faro apagada en noches específicas y registrar, en secreto,
los nombres de los prisioneros que llegaban en botes militares antes de que fueran llevados de nuevo, esta vez para ser arrojados al mar helado desde aviones en los infames vuelos de la muerte. El diario era su confesión, su grito de culpa y horror ahogado en tinta, un intento desesperado por preservar la memoria de aquellos que el régimen quería borrar de la existencia. La pintura auditiva de los diarios era insoportable. Sebastián describía el sonido de los motores de los botes aproximándose en la oscuridad. Un zumbido sordo que anunciaba la llegada de más almas condenadas. Describía el silencio antinatural que seguía, roto solo por el llanto ahogado de los prisioneros, el sonido seco de los golpes y las órdenes ladradas por los soldados. Escribía sobre el olor a miedo, una mezcla de sudor frío y orina que se impregnaba en las paredes de la planta baja. Elena levantó la vista de las páginas y miró a su alrededor. La misma habitación donde ella y Leo se acurrucaban buscando calor había sido una antesala del infierno. Podía casi sentir la presencia de esos espíritus, sus sombras grabadas en la piedra. El viento que silbaba en las grietas parecía llevar sus últimos susurros. El faro ya no era un simple edificio en ruinas, era un monumento al sufrimiento, un sepulcro colectivo, y cada piedra estaba saturada de dolor y desesperación. Un escalofrío le recorrió la espalda, un frío que nacía del alma y no del clima. Con manos temblorosas, dejó a un lado los diarios y desató las cuerdas de uno de los fajos de documentos oficiales. Si los diarios eran el alma de la historia, estos papeles eran su esqueleto irrefutable. Eran registros meticulosos, casi burocráticos, del horror. Listas de nombres, fechas, afiliaciones políticas, órdenes de traslado firmadas y selladas. Cada hoja era un clavo en el ataúd de la impunidad, y un nombre se repetía una y otra vez, con una firma arrogante y segura, al pie de las órdenes más terribles, autorizando los traslados finales, una firma que parecía burlarse de la historia. Capitán Alejandro Montes. El nombre se grabó a fuego en la mente de Elena. No era un monstruo anónimo, tenía un nombre, un rango. Era el arquitecto de todo este sufrimiento, el hombre cuya risa había atormentado al abuelo de su esposo. Se preguntó qué habría sido de él, si la justicia lo había alcanzado alguna vez, o si, como tantos otros, se había desvanecido en la democracia, sus crímenes enterrados bajo décadas de silencio cómplice. Elena sintió una necesidad imperiosa de ver sus rostros. Recordó los pequeños cilindros metálicos y tomó uno. Con dedos torpes, logró abrirlo y extrajo un rollo apretado de negativos fotográficos. Se acercó a la estufa y con el corazón latiéndole en la garganta, sostuvo una de las tiras de celuloide contra la luz anaranjada del fuego. La imagen era un fantasma en blanco y negro, un espectro invertido. Pero era clara, el rostro de un hombre joven, con gafas y una expresión de desafío aterrorizado. En el siguiente fotograma, una mujer con el pelo largo y oscuro, sus ojos enormes y llenos de una tristeza insondable. Siguió pasando los negativos, uno tras otro. Eran ellos, los nombres de las listas, los protagonistas de las entradas del diario, estudiantes, sindicalistas, artistas, padres y madres. Sebastián no solo había registrado sus nombres, los había fotografiado en secreto, un acto de desafío y memoria increíblemente arriesgado. De repente, una lágrima caliente se deslizó por la mejilla de Elena y cayó sobre el polvoriento suelo de piedra. Ya no eran fantasmas, eran personas. El amanecer tiñó de un gris pálido y melancólico el cielo tormentoso. Elena no había dormido. Se sentía como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. El peso del conocimiento era una carga física sobre sus hombros. Miró a Leo, que dormía plácidamente, ajeno a los horrores que su madre había desenterrado. Un torrente de rabia feroz y protectora la invadió. La rabia por la inocencia robada de aquellas víctimas, por la vida de culpa que Sebastián se vio obligado a vivir, por la mentira sobre la que se había construido la paz de su país. Sus propios problemas, el desalojo, la pobreza, la soledad, parecían ahora insignificantes, un eco lejano de una vida anterior. Esto era más grande que ella, más grande que su supervivencia. Estos diarios, estos documentos, no eran una simple curiosidad histórica. Eran una obligación, una deuda con los muertos, y ella, una costurera viuda y desesperada, se había convertido, sin buscarlo, en su guardiana.
La isla ya no era una prisión, se había transformado en un santuario, y ella en su improbable custodia. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido que no pertenecía a la sinfonía natural de la isla. No era el gemido del viento ni el estruendo de las olas. Era un zumbido mecánico, grave y potente. El motor de una lancha rápida y moderna, un sonido que hablaba de poder y dinero. Se acercaba rápidamente. El pánico, frío y afilado, le atravesó el pecho. Su primer instinto fue esconderlo todo. Con una velocidad febril, metió los diarios y los documentos de nuevo en el baúl, lo cerró y lo empujó hacia la sombra más profunda de la cisterna antes de volver a colocar la pesada losa de piedra sobre la entrada secreta. Corrió hacia una grieta en la pared, su corazón martilleando contra sus costillas. A lo lejos, vio la lancha, una elegante flecha blanca cortando las olas grises con una facilidad arrogante. No era el barco de un pescador, era algo muy diferente. Se detuvo a cierta distancia del precario muelle, y una figura solitaria bajó a un bote más pequeño y comenzó a remar hacia la orilla. Cada palada era un golpe de tambor que anunciaba la llegada del peligro. A medida que el hombre se acercaba, Elena pudo distinguir más detalles. No vestía como un marinero. Llevaba pantalones de vestir y una chaqueta cara que parecía ridículamente fuera de lugar en este entorno salvaje. Se movía con una confianza y una autoridad que parecían dominar el paisaje. Cuando desembarcó en el pequeño muelle, no tropezó en las rocas resbaladizas, caminó sobre ellas con un paso seguro y decidido, como si la isla le perteneciera. Era un hombre mayor, de pelo plateado y una postura erguida y militar. Irradiaba un carisma magnético y peligroso. Mientras se acercaba al faro, Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Buscó en su memoria la cara de los políticos que veía en los periódicos viejos y en la televisión, y entonces lo reconoció. Era él, General Alejandro Montes, el héroe de guerra condecorado, el político amado por muchos, el actual candidato a senador nacional. Era el capitán de los diarios. El monstruo había vuelto a su escena del crimen. Un golpe resonó en la puerta principal. No fue un golpe vacilante, sino firme y autoritario. Toc, toc, toc. El sonido profanó el silencio interior, haciendo que Elena saltara. Se quedó paralizada, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Sabía él que ella estaba allí? ¿Cómo? ¿Y qué quería? Cogió la barra de hierro oxidado, su improvisada arma, y la apretó con fuerza, los nudillos blancos. Se obligó a respirar, a calmar el temblor de sus manos. Sabía que no podía esconderse. Con pasos lentos y silenciosos, se acercó a la puerta y la abrió solo una rendija, manteniendo su cuerpo oculto detrás de la madera pesada. El rostro del general Montes apareció en la abertura. De cerca, era aún más imponente. Tenía una sonrisa cálida, casi paternal, pero sus ojos, de un azul pálido y helado, carecían de cualquier emoción. Eran los ojos de un depredador, evaluándola, calculando. «Buenos días», dijo con una voz suave y cultivada. «Disculpe la intrusión. Mi nombre es Alejandro Montes. Soy un historiador aficionado con una pasión por estos viejos faros». La mentira fue tan audaz, tan descarada, que por un momento Elena se quedó sin palabras. Él se presentó como un historiador, un preservador, cuando ella sabía que era un destructor, un profanador. Él estaba allí, de pie en el umbral de su propio matadero, hablando de patrimonio con una voz melosa. Montes continuó. Su discurso era fluido y ensayado. Habló sobre la importancia de rescatar los hitos olvidados de nuestra gran nación y sobre cómo el faro de Punta Tormenta era una joya arquitectónica con una historia fascinante. Cada palabra era una capa de barniz sobre la verdad podrida que se escondía debajo. Elena simplemente asintió, incapaz de articular una respuesta, su garganta seca por el miedo. Se sentía como un ratón atrapado en la mirada fija de una serpiente. Podía sentir sus ojos fríos recorriendo el interior del faro, notando la ropa de Leo, la maleta, las señales de ocupación. Él sabía, por supuesto que sabía. La pregunta era, ¿cuánto sabía él sobre lo que ella había encontrado? «Entiendo que usted es la nueva propietaria», continuó Montes, su tono aún afable. «Una viuda, me han dicho, con un hijo».
Debe ser terriblemente difícil para ustedes vivir en un lugar tan rústico. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Luego vino la oferta. Represento a una fundación de preservación histórica. Estamos dispuestos a comprarle la propiedad, y le aseguro que nuestra oferta será extremadamente generosa. Más que suficiente para que usted y su hijo comiencen una nueva vida, cómodamente, en cualquier lugar que elijan. Un apartamento en la ciudad, una casa bonita, lo que deseen. El dinero, la solución a todos los problemas que la habían traído hasta aquí. Una fortuna a cambio de su silencio. La tentación fue un golpe físico, una oleada de imágenes de Leo con ropa nueva, comida caliente sobre la mesa, un futuro seguro. Podía simplemente aceptar, olvidar los fantasmas y salvarse a sí misma. La oferta flotaba en el aire, brillante y venenosa. Elena murmuró algo ininteligible, una respuesta evasiva sobre necesitar tiempo para pensar. La sonrisa de Montes no vaciló, pero algo en sus ojos se endureció, un destello glacial que duró apenas un segundo. «Por supuesto», dijo él, su voz perdiendo una pizca de su calidez. «Tómese su tiempo, pero no demasiado». Se dio la vuelta para marcharse, deteniéndose después de dar un par de pasos. Se giró de nuevo hacia ella, su expresión ahora seria, paternal, pero con un filo cortante debajo. «Solo un consejo, señora Vargas. Tenga cuidado. Esta es una isla traicionera». Su mirada se desvió hacia las rocas afiladas y el mar embravecido. «Las tormentas aquí son repentinas y violentas. Los acantilados son resbaladizos. La gente solitaria. A veces ocurren accidentes trágicos». Su mirada volvió a encontrarse con la de Elena, y el mensaje fue inequívoco. «Sería una verdadera lástima que algo le sucediera a usted o a su adorable hijo en un lugar tan aislado». La amenaza, envuelta en una falsa preocupación, quedó suspendida en el aire, más fría que el viento patagónico. El general Montes se marchó sin decir una palabra más, su silueta poderosa recortada contra el cielo gris mientras remaba de vuelta a su lancha. Elena cerró la puerta de un empujón y se apoyó contra ella, su cuerpo temblando incontrolablemente. El eco de sus últimas palabras resonaba en sus oídos. Accidente, trágico. La generosa oferta y la amenaza de muerte ahora yacían frente a ella, dos caras de la misma moneda manchada de sangre. El secreto que había desenterrado ya no era una carga abstracta, era una sentencia de muerte activa. Estaba atrapada. El hombre que tenía el poder de destruirla le acababa de ofrecer la salvación, una jaula de oro a cambio de su complicidad. Podía tomar el dinero, huir, enterrar la verdad y asegurar la vida de su hijo. O podía honrar a los muertos, buscar justicia y arrastrar a Leo a una guerra que no podían esperar ganar contra un monstruo con el poder de una nación detrás de él. El silencio en el faro era ensordecedor, lleno de las preguntas de los vivos y los susurros de los muertos. Ahora, con el peso de 40 años de historia secreta en sus manos y la amenaza explícita de un asesino poderoso en su puerta, Elena se enfrenta a una elección imposible. El camino de la seguridad está pavimentado con el dinero de la sangre y el silencio eterno. El camino de la justicia está bordeado de peligros mortales para ella y para la única persona que le queda en el mundo. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Aceptarías el dinero para asegurar el futuro de tu hijo, enterrando la verdad y las almas olvidadas de Punta Tormenta para siempre? ¿O lo arriesgarías todo, enfrentándote a un hombre que no se detendrá ante nada, en busca de una justicia que podría costarles la vida? La decisión que tome no solo definirá su futuro, sino que podría reescribir el pasado de toda una nación. El eco de la amenaza de Montes se aferró a las paredes de piedra, un veneno que se filtraba en el aire ya viciado por el moho y la sal. Accidente, trágico. Las palabras eran gusanos que se retorcían en su cerebro, devorando cualquier pensamiento racional. Elena se quedó paralizada, con la espalda pegada a la madera fría de la puerta, sintiendo cada latido de su corazón como un golpe de martillo contra un yunque. El sonido del motor de la lancha de Montes se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí un silencio que era 1000 veces más aterrador. Estaba sola de nuevo, pero ahora la soledad tenía un rostro y un nombre. Miró a Leo,
que había despertado por el ruido, y la observaba con ojos grandes y preocupados desde el rincón. Sintió una oleada de terror tan pura y animal que casi la ahoga. Había llevado a su hijo a la guarida de un monstruo, y ahora el monstruo sabía que estaban allí. Su cuerpo entero temblaba, no de frío, sino de una impotencia absoluta y devastadora. Era un insecto bajo la bota de un gigante, y la bota estaba a punto de caer. Su mirada, desesperada, recorrió la estancia en busca de algo, cualquier cosa que no fuera piedra fría y sombras amenazantes. Y entonces la vio, la pila de leña junto a la estufa, el último regalo del visitante anónimo. Hasta ese momento, había sido una fuente de terror y paranoia, un misterio inquietante. Pero ahora, a la luz de la amenaza de Montes, el misterio se transformó. Un acto de bondad, en medio de un mar de hostilidad, no podía ser una coincidencia. Quienquiera que estuviera dejando esa leña no era una amenaza. Era un observador, un protector silencioso. Era la única anomalía en la lógica brutal de la isla. Era un hilo, delgado y frágil, pero el único al que podía aferrarse. ¿Quién era esa persona? ¿Y cómo podía comunicarse con ella? Un súbito torrente de adrenalina cortó a través de la niebla de su pánico. No iba a morir allí. No iba a dejar que su hijo muriera allí. Tenía que encontrar al guardián silencioso. Tenía que convertir ese fantasma en un aliado. La leña era la primera pista. La idea la golpeó con la fuerza de una revelación. Un faro, un lugar de comunicación, de señales, de contacto a través de la distancia. Tenía que haber equipo viejo, olvidado, pero funcional. Impulsada por esta nueva y frenética esperanza, Elena comenzó a buscar. Se movió por la torre como una mujer poseída, abriendo cajas podridas, apartando muebles rotos cubiertos de excrementos de pájaros. El polvo se levantaba en nubes asfixiantes que le hacían toser, llenando sus pulmones con el olor a décadas de abandono. Cada rincón oscuro, cada armario carcomido por la humedad, era una promesa o una decepción. Subió por las escaleras de caracol, sus pasos resonando en la estructura hueca, su corazón latiendo con una mezcla de prisa y temor. El tiempo se estaba acabando. Montes había dicho no demasiado tiempo. Cada segundo perdido era un segundo más cerca del accidente trágico. Necesitaba ayuda, y la necesitaba ahora. El sonido de su propia respiración agitada era un recordatorio constante de la urgencia que la consumía. En una pequeña habitación de almacenamiento, justo debajo de la sala de la linterna, detrás de una pila de lonas enmohecidas y redes de pesca deshilachadas, la encontró. Era una vieja radio de onda corta, un pesado bloque de metal y baquelita de aspecto militar, cubierta por una gruesa capa de polvo y telarañas. El panel frontal estaba lleno de diales, interruptores y un gran altavoz cubierto por una rejilla metálica. Parecía un artefacto de un mundo olvidado, un vestigio de la época en que Sebastián Rivas aún enviaba y recibía mensajes que no estaban codificados en diarios secretos. Elena la sacó con cuidado, sus manos temblando. Se sentía increíblemente pesada, sólida. Un sentimiento de reverencia la invadió. Esta radio había sido la única conexión del farero con el mundo exterior. ¿Podría ser ahora la suya? La limpió con un trozo de tela, revelando las marcas desgastadas y las etiquetas casi ilegibles. No tenía idea de cómo funcionaba, pero la simple presencia del objeto era un ancla en su tormenta de pánico. El problema era la energía. La radio obviamente no funcionaba con baterías modernas. Sus cables, gruesos y recubiertos de goma agrietada, terminaban en pinzas metálicas. Siguió los cables con la mirada y su esperanza se desvaneció un poco. Conducían a la nada. Simplemente estaban enrollados en el suelo. Pero no podía rendirse. Recordó haber visto un motor cubierto por una lona en una pequeña dependencia adosada a la base del faro. Un generador. Salió corriendo, luchando contra el viento que ahora aullaba con más fuerza, presagiando una tormenta. Arrancó la lona y allí estaba, una máquina oxidada y grasienta. El olor a diésel viejo y a metal frío llenó el aire. Buscó a tientas y encontró el tanque de combustible. Estaba casi vacío, pero un pequeño chapoteo en el fondo le dijo que aún quedaba algo. Conectó los cables de la radio a los terminales de la batería del generador,
sus manos torpes por el frío y la ansiedad. Rezó. Rezó a cualquier dios que pudiera estar escuchando en ese lugar olvidado. Tiró de la cuerda de arranque una y otra vez, su cuerpo entero esforzándose contra la resistencia del motor. El metal chirriaba, protestando por su largo letargo. Sudor frío le corría por la frente, mezclándose con la llovizna que había comenzado a caer. Leo la observaba desde la puerta, su rostro una máscara de miedo y confusión. Por fin, después de un tirón que casi le disloca el hombro, el motor tosió una vez, soltando una nube de humo negro y apestoso. Tosió de nuevo, y luego, con un estruendo que pareció sacudir la isla entera, cobró vida. El ruido era ensordecedor, una bestia mecánica despertada de su sueño de décadas. Elena corrió de vuelta al interior. Una pequeña luz ámbar en el panel frontal de la radio parpadeaba débilmente. Funcionaba. Giró el dial de encendido y un horrible sonido de estática llenó la habitación. Un chirrido agudo y penetrante que le hizo estremecerse. Pero bajo el ruido blanco, bajo la estática, había una promesa. La promesa de una voz. Con una mano temblorosa, comenzó a girar el gran dial de sintonización. El ruido de la estática cambiaba de tono, subiendo y bajando, salpicado por fragmentos de conversaciones lejanas, música fantasmal y códigos incomprensibles. Era como escuchar los susurros del mundo entero a la vez. No sabía qué frecuencia usar, qué canal buscar. Simplemente giraba el dial lentamente, su oído pegado al altavoz, escuchando, esperando. Agarró el micrófono, un pesado objeto de metal frío, y apretó el botón del transmisor. ¿Hay alguien ahí?, susurró al principio, su voz apenas audible por encima del ruido del generador y la estática. Aquí, Punta Tormenta. Necesito ayuda. Repito, faro de Punta Tormenta. ¿Alguien me copia? Soltó el botón y escuchó. Solo el silbido del vacío. La desesperación comenzó a arrastrarse de nuevo. Era inútil. Nadie la escuchaba. Estaba gritando a un universo sordo y muerto. Lo intentó de nuevo. Esta vez su voz más fuerte, más clara, afilada por la desesperación, llamando a cualquiera que me escuche. «Aquí el faro de Punta Tormenta. Hay un niño aquí. Estamos en peligro», repitió el mensaje una y otra vez, su garganta seca, su voz quebrándose por la emoción. Y entonces, justo cuando estaba a punto de rendirse, de arrojar el micrófono contra la pared, lo oyó. A través de un océano de estática, una voz, débil, quebrada, casi ahogada por el ruido, pero inconfundiblemente humana. Tormenta, copio. ¿Quién habla? El corazón de Elena dio un vuelco tan violento que tuvo que apoyarse en la mesa. Apretó el botón del transmisor con todas sus fuerzas. «Soy Elena, Elena Vargas. Estoy en el faro con mi hijo. ¿Quién es usted? ¿Es usted quien ha estado dejando la leña?» Hubo una larga pausa. Un silencio cargado de estática que pareció durar una eternidad. Luego, la voz regresó, un poco más clara esta vez. «Soy Silas. Espere, voy para allá». La conexión se cortó. Elena se quedó mirando la radio, el micrófono todavía en su mano. Silas. El nombre resonó en su mente. No era un fantasma, era un hombre que venía a ayudarla. Una ola de alivio tan poderosa la recorrió que sus piernas cedieron y se deslizó al suelo. Lloró, pero esta vez no eran lágrimas de terror o de desesperación. Eran lágrimas de una gratitud abrumadora. No estaba sola. Por primera vez desde que pisó esa isla maldita, un rayo de esperanza genuina atravesó la oscuridad. El sonido del generador y el silbido de la radio se convirtieron en una sinfonía, la música más hermosa que jamás había escuchado. Se levantó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. La tormenta afuera estaba empeorando. El viento azotaba las paredes y la lluvia caía con fuerza, pero ahora la tormenta no le importaba. Su propio barco de rescate estaba en camino. Tenía que prepararse. Tenía que estar lista para contarle todo a Silas. La espera fue una agonía de anticipación. Elena caminaba de un lado a otro de la habitación, mirando constantemente por una de las grietas en la pared hacia el mar embravecido. Las olas eran monstruos grises con crestas de espuma blanca que se estrellaban contra las rocas con una furia apocalíptica. ¿Cómo podría un pequeño bote navegar en ese infierno líquido? Cada minuto que pasaba,
Temía que Silas no lo lograra, que el mar que se había tragado a su esposo ahora se cobrara también a su único posible salvador. Pero entonces lo vio, una pequeña mancha oscura en el agua, apareciendo y desapareciendo entre las enormes olas. Un pequeño bote de remos. Parecía una cáscara de nuez a punto de ser destrozada, pero avanzaba, lenta, terca, implacablemente, avanzaba hacia la isla. La habilidad y la fuerza necesarias para lograr tal hazaña eran casi sobrehumanas. Quienquiera que fuera Silas, conocía este mar como la palma de su mano. Finalmente, el bote llegó al pequeño y traicionero muelle. Un hombre saltó a las rocas resbaladizas con la agilidad de una cabra montesa, asegurando el bote con una rapidez y eficiencia que hablaban de una vida entera haciendo exactamente eso. Era viejo, su rostro una red de arrugas profundas talladas por el sol y la sal, su pelo blanco y revuelto por el viento. Llevaba un impermeable de hule amarillo, desgastado y manchado. No dijo nada, simplemente comenzó a caminar hacia el faro, su figura encorvada moviéndose con una determinación silenciosa contra la furia de la tormenta. Elena corrió a la puerta y la abrió de par en par, sin importarle el viento y la lluvia que entraron de golpe. Cuando Silas llegó al umbral, sus ojos, de un azul pálido y acuoso, se encontraron con los de ella. Eran los ojos más tristes que Elena había visto nunca, llenos de un dolor antiguo y una paciencia infinita. Sin decir una palabra, entró en el faro, sacudiéndose el agua como un perro viejo. «Usted es la de la leña», dijo Elena. Su voz apenas un susurro. No era una pregunta. Silas asintió lentamente, sus ojos recorriendo el interior de la habitación, deteniéndose por un momento en el rostro asustado de Leo, que se escondía detrás de su madre. «La isla es fría», murmuró Silas, su voz áspera y grave, como el sonido de la grava bajo los pies. Nadie debería pasar frío. Sus palabras eran simples, pero contenían un universo de compasión. Elena sintió que el nudo en su garganta se disolvía. Este hombre no era una amenaza. Este hombre era bondad en su forma más pura y elemental. «Gracias», dijo ella, y la palabra sonó inadecuada, pequeña. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué nos ha estado ayudando en secreto?» Silas se quitó el sombrero, sus manos nudosas y deformadas por la artritis y el trabajo duro. Suspiró, un sonido largo y cansado que parecía venir de lo más profundo de su alma. Un suspiro que había estado conteniendo durante 40 años. «Mi padre fue el último de los hombres que desaparecieron de este faro», dijo Silas, y el peso de esas palabras pareció hacer que la habitación se encogiera. «Yo era apenas un niño. Una noche se lo llevaron. Nunca más lo volví a ver. Mi madre me contó que lo vieron por última vez cerca de esta isla». Elena sintió un escalofrío helado, una conexión repentina y terrible. El aliado no era inesperado, estaba predestinado. Él era parte de la historia. «He vigilado este lugar durante décadas», continuó Silas, su mirada perdida en la distancia, como si viera fantasmas en el aire. «Sabía que había un secreto aquí. Sentía su peso cada vez que pasaba con mi bote. Esperaba. No sabía qué esperaba, pero esperaba. Cuando vi su luz, cuando vi que alguien había venido a vivir aquí, dejé la leña. Era un gesto, una forma de cuidar el lugar, de cuidar a quienquiera que estuviera aquí, esperando que finalmente, después de tanto tiempo, alguien descubriera la verdad. La pieza final del rompecabezas cayó en su lugar. Él no era solo un aliado, era el guardián de la memoria. Sin dudarlo, Elena se arrodilló, levantó la losa de piedra y le mostró la escalera secreta. La expresión de Silas no cambió, pero un nuevo brillo apareció en sus ojos tristes, una mezcla de dolor y vindicación. Elena bajó y regresó con uno de los fajos de documentos. Desató la cuerda y extendió sobre la mesa una de las órdenes de traslado, amarillenta y frágil. Señaló con un dedo tembloroso la firma en la parte inferior. «Capitán Alejandro Montes». Leyó en voz alta. El nombre quedó suspendido en el aire cargado de tormenta. Silas se inclinó, sus ojos entrecerrados para enfocar las letras descoloridas. Un sonido gutural escapó de su garganta, una mezcla de rabia y pena. «Así que era él», susurró. Siempre se rumoreó. El carnicero que se convirtió en héroe.
Levantó la vista hacia Elena y por primera vez vio fuego en sus ojos. He esperado 40 años este momento. 40 años para ponerle un nombre al monstruo que me robó a mi padre. El pacto entre ellos se selló en ese instante, no con palabras, sino con un dolor compartido y una sed de justicia que había esperado décadas para ser saciada. Mientras hablaban, planeando febrilmente qué hacer, cómo sacar las pruebas de la isla, la tormenta alcanzó su clímax. El viento aullaba como un alma en pena, y la lluvia golpeaba las paredes con la fuerza de 1.000.000 de puños. El mar rugía, un monstruo enfurecido que intentaba devorar la isla. Era como si la naturaleza misma estuviera enfurecida por la verdad que había sido desenterrada. El ruido era tan intenso que apenas podían oírse el uno al otro. Tenían que gritar para comunicarse. Y entonces, a través del estruendo de la tormenta, oyeron otro sonido. Un sonido que no pertenecía, el zumbido agudo y potente de una lancha rápida, luchando contra la tormenta, acercándose a una velocidad imprudente. Elena y Silas se miraron, el mismo terror reflejado en sus ojos. Montes no había esperado, había enviado a sus lobos. La amenaza ya no era velada, el tiempo se había acabado. La batalla por la memoria de Punta Tormenta estaba a punto de comenzar. La lancha se detuvo cerca de la orilla, sus luces potentes cortando la oscuridad de la tormenta. Dos figuras corpulentas, vestidas de negro, bajaron a las rocas. Se movían con una eficiencia brutal, sin la gracia de Silas, pero con una confianza que provenía de la fuerza bruta y la impunidad. No eran marineros, eran matones. La seguridad de Montes. Elena sintió que el hielo le corría por las venas. Los vio acercarse, sus siluetas recortadas por los relámpagos que ahora comenzaban a desgarrar el cielo. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que pudieran oírlo por encima de la tormenta. Silas la agarró del brazo, su mano sorprendentemente fuerte. «Escúchame con atención», le gritó por encima del viento. «El viejo farero, Sebastián, me contó una vez una historia. Construyó una salida de emergencia, una ruta de escape. Está en la cisterna». Sus palabras eran un salvavidas lanzado en medio de un naufragio, una última esperanza desesperada. Un golpe brutal en la puerta hizo que ambos saltaran. No fue un golpe, fue una patada. La madera vieja crujió y gimió, pero resistió. «¡Elena Vargas!», gritó una voz desde afuera, una voz áspera y desprovista de toda emoción. «Sabemos que está ahí, y sabemos lo que tiene». Otro golpe, más fuerte esta vez, hizo que la puerta se astillara. «El general le da 1 hora. 1 hora para entregarnos los baúles. Si coopera, usted y el niño podrán marcharse. Si no, consideraremos que han tenido un trágico accidente en la tormenta». El ultimátum resonó en la pequeña habitación. Una sentencia de muerte clara y concisa. 1 hora. 60 minutos para decidir entre la vida y la verdad. El terror puro y absoluto se apoderó de Elena, pero la mano firme de Silas en su brazo la mantuvo anclada. «No negocies con ellos», le susurró él al oído. «No hay trato, solo muerte. Tenemos que movernos. Ahora». El plan de Silas era tan desesperado como brillante. No habría confrontación. La violencia sería un suicidio. Su única arma era el secreto, la astucia del viejo farero. «Coge solo un baúl», le ordenó Silas, su voz un látigo en la tormenta de miedo. «El más importante, el que tiene los diarios y las órdenes firmadas. El resto solo nos retrasará». Elena asintió, su mente trabajando a una velocidad febril. Corrió hacia la trampilla, la levantó y se deslizó por la escalera hacia la oscuridad helada de la cisterna, dejando a Silas arriba como vigía. El aire frío y viciado de la tumba subterránea la envolvió. Usando la luz de una linterna que Silas le había dado, localizó el baúl que había abierto. Era pesado, pero la adrenalina le dio una fuerza que no sabía que poseía. Lo arrastró por el suelo polvoriento, el sonido raspando en el silencio sepulcral, un eco de sus propios nervios destrozados. Cada segundo era una eternidad. Mientras Elena luchaba con el baúl en la oscuridad, arriba, los matones de Montes comenzaron a trabajar en la puerta con una barra de metal. El sonido de la madera astillándose y el metal golpeando la piedra era una cuenta atrás brutal.
Silas se asomó por el agujero. «Ya vienen, date prisa». Luego se dirigió a Leo, que estaba petrificado de terror en un rincón. Con una suavidad que contradecía la urgencia del momento, lo tomó en sus brazos. «Tranquilo, campeón, vamos a jugar un juego, el juego del silencio». Llevó al niño a la escalera y lo ayudó a bajar, susurrándole palabras de aliento. Leo, confiando instintivamente en la calma del anciano, descendió a la oscuridad sin hacer ruido. El coraje de su hijo le dio a Elena un nuevo impulso de fuerza. No estaba salvando solo la verdad, estaba salvando su futuro. Al fondo de la cisterna, en el lado opuesto a la escalera, busca una sección de ladrillos que parezca diferente, gritó Silas desde arriba, justo antes de empezar a bajar él también. El mortero es más nuevo, empuja. Elena dejó el baúl y corrió hacia la pared curva, pasando la luz de la linterna frenéticamente sobre los ladrillos. Y allí estaba, una pequeña sección, de apenas 1 metro de ancho, donde el color del mortero era ligeramente más claro. Empujó con todas sus fuerzas. Al principio, nada. La piedra parecía sólida. Empujó de nuevo, con el hombro, con todo su peso, un gruñido de esfuerzo escapando de sus labios. La sección de la pared cedió de repente, girando hacia adentro sobre una bisagra oculta con un chirrido de metal oxidado. Un chorro de aire salado y el estruendo ensordecedor de las olas rompientes la golpearon, revelando la entrada a un túnel estrecho y oscuro. Era la ruta de escape. Era real. Justo cuando Silas ponía los pies en el suelo de la cisterna, el estruendo de la puerta principal al ceder y estrellarse contra el suelo resonó desde arriba. Pasos pesados y gritos furiosos llenaron el faro. «¡No están! ¡Registren el lugar!». Silas no perdió un segundo. Ayudó a Elena a empujar el pesado baúl a través de la abertura y luego empujó a Leo y a Elena hacia el túnel. «¡Vayan! No se detengan por nada. Yo los sigo». Elena se arrastró por el túnel, tirando del baúl, con Leo aferrado a su espalda. El túnel era estrecho, claustrofóbico, y olía a algas y a mar. El sonido del agua goteando de las paredes de roca y el rugido del océano al final del pasadizo eran los únicos sonidos. Detrás de ellos, oyeron a Silas cerrar la puerta secreta de ladrillo, justo cuando las luces de las linternas de los matones comenzaban a iluminar la cisterna. Estaban a salvo, por ahora, atrapados en las entrañas de la isla. El túnel descendía en una pendiente resbaladiza y traicionera. Era una oscuridad total, rota solo por el débil haz de la linterna de Elena. El sonido de las olas se hacía cada vez más fuerte, un estruendo atronador que vibraba a través de la roca. Podía sentir el rocío frío en su cara. El túnel se abrió de repente y salieron a una cueva marina. El espectáculo era aterrador y magnífico. A través de la boca de la cueva podían ver la tormenta en toda su furia. Olas gigantescas se estrellaban contra las rocas justo debajo de ellos, lanzando espuma y agua a la cueva. El viento aullaba como un demonio. No había salida aparente. Estaban atrapados entre los matones que los buscaban y un mar que parecía querer matarlos. La esperanza que la había impulsado se desvaneció, reemplazada por la cruda realidad de su situación. Era una trampa. «Por aquí». La voz de Silas resonó en la cueva, apenas audible por encima de la tormenta. Estaba de pie en una cornisa más abajo, señalando hacia una abertura lateral que Elena no había visto. «Es el único camino». La cornisa era estrecha, resbaladiza, y estaba siendo constantemente azotada por las olas. Parecía un suicidio intentar cruzarla. Pero la alternativa era esperar a que los hombres de Montes los encontraran. Miró a Leo, cuyo rostro estaba pálido de terror, pero sus ojos estaban llenos de una confianza inquebrantable en ella. Tomó una respiración profunda, el aire salado llenando sus pulmones. «No mires abajo, mi amor», le susurró. «Solo mírame a mí». Puso a Leo en su espalda, se aferró a la pared de roca y dio el primer paso hacia el borde del abismo. El cruce fue una pesadilla de agua helada y viento cortante. Cada ola que se estrellaba contra la cornisa amenazaba con arrancarlos y arrojarlos al mar hirviente de abajo. Elena se movía lentamente, centímetro a centímetro, sus dedos entumecidos aferrándose a las grietas de la roca, sus pies buscando apoyo en la superficie resbaladiza. Silas iba detrás de ella, arrastrando el pesado baúl,
su cuerpo viejo y cansado, moviéndose con una fuerza de voluntad sobrehumana. Podía oír su respiración agitada y sus gruñidos de esfuerzo. El rugido del mar era un ruido blanco de puro terror, ahogando todos los pensamientos excepto uno: seguir adelante. No podía caer, no podía fallar. La vida de su hijo y la justicia para docenas de almas olvidadas dependían de cada paso que daba. Finalmente, después de una eternidad que duró solo unos minutos, llegaron al otro lado, colapsando en la relativa seguridad de otra pequeña cueva. Estaban empapados, helados hasta los huesos y temblando incontrolablemente, pero estaban vivos. Desde su posición, podían ver el faro a lo lejos, una silueta oscura contra el cielo iluminado por los relámpagos. Vieron las luces de las linternas de los matones moviéndose frenéticamente dentro de la torre, como avispas enojadas en un nido perturbado. Los habían burlado, habían escapado de la trampa. Un sentimiento de triunfo salvaje y feroz surgió en el pecho de Helena, una risa histérica que se mezcló con sus sollozos. Aún no estaban a salvo, pero habían ganado la primera batalla. Habían robado el secreto de las garras del monstruo. Silas señaló hacia el agua agitada debajo de ellos. «¿Ves esa luz parpadeante?», gritó. Helena siguió su dedo y vio una pequeña luz amarilla, apareciendo y desapareciendo con el subir y bajar de las olas. Era su bote. Silas lo había anclado en esa cala protegida, anticipando la necesidad de una escapada por mar. Era un plan de contingencia dentro de otro, una estrategia nacida de décadas de vigilancia y paranoia. El viejo pescador no era solo un guardián de la memoria, era un maestro estratega, un guerrillero solitario en una guerra de 40 años. La admiración de Helena por este hombre increíble creció hasta convertirse en una profunda veneración. Él era la encarnación viviente de la resistencia. El descenso a la pequeña playa de guijarros donde el bote estaba anclado fue casi tan peligroso como cruzar la cornisa. Tuvieron que bajar por una pared de roca casi vertical, usando una vieja cuerda que Silas había dejado allí hacía años. La cuerda estaba rígida y áspera por la sal y cortaba sus manos frías y entumecidas. Con un último esfuerzo hercúleo, lograron bajar el baúl y a ellos mismos hasta la orilla. Las olas rompían a sus pies, tratando de arrastrarlos. Trabajando juntos en un silencio desesperado, subieron a Leo, luego el baúl, y finalmente ellos mismos al pequeño bote, que se balanceaba violentamente en el agua. El espacio era reducido. El bote parecía terriblemente frágil contra la inmensidad de la tormenta. Estaban a punto de enfrentar la furia del océano. Silas tomó los remos, sus manos nudosas moviéndose con una familiaridad que desafiaba su edad y su agotamiento. Con unas pocas y poderosas remadas, alejó el bote de las rocas y lo dirigió hacia el mar abierto. El pequeño bote subía por las paredes de agua casi verticales y luego se precipitaba en los valles acuosos. Cada movimiento una sacudida que amenazaba con volcarlos. Helena se aferró a Leo y al baúl, su cuerpo un escudo contra el rocío helado y el viento. Miró hacia atrás una última vez. El faro de Punta Tormenta se desvanecía en la oscuridad y la lluvia, las luces de los matones todavía visibles, ahora impotentes. Estaba dejando atrás la isla de los fantasmas, pero se llevaba consigo su verdad, mientras se adentraban en el corazón de la tormenta, navegando no por la vista, sino por el instinto de un hombre que era más mar que tierra. Helena sintió un cambio fundamental dentro de sí misma. El miedo seguía allí, un nudo frío en su estómago, pero ya no la paralizaba. Había sido reemplazado por una resolución dura como el acero. Ya no era una víctima a la deriva en el océano del destino. Era una combatiente. Había enfrentado al monstruo, había sobrevivido a su furia y ahora llevaba el arma que podría destruirlo. Miró a Silas, su silueta recortada contra el caos de la tormenta, remando con la fuerza rítmica de un corazón que se niega a dejar de latir. Y miró a su hijo, dormido en sus brazos, agotado pero a salvo. La costurera viuda se había convertido en la guardiana de la historia, la arquitecta de la justicia, y su viaje apenas comenzaba. El pequeño bote de Silas era una cáscara de nuez en el estómago de un océano que se calmaba lentamente. La tormenta se retiraba, dejando tras de sí un cielo amoratado y un mar hinchado y gris. El motor, que Silas había logrado arrancar con una pericia casi mágica,
tosía a un ritmo constante, empujándolos hacia el sur, hacia la lejana promesa de Buenos Aires. Elena abrazaba a Leo, cuyo pequeño cuerpo finalmente había sucumbido al agotamiento, su respiración un soplo cálido en el aire helado. Sentía el frío del baúl de metal contra su espalda, un recordatorio constante de la carga que llevaban. El sabor a sal estaba en sus labios, en su piel, en el aire. El viaje duró 2 días, un purgatorio de silencio, alimentados con galletas rancias y agua que Silas había guardado. No hablaron mucho. El peso de lo que habían hecho, de lo que estaban a punto de hacer, era una presencia física en el bote, más pesada que el baúl y más vasta que el mar. Era un viaje hacia lo desconocido, dejando atrás la isla de los fantasmas para enfrentar los monstruos que vivían entre los hombres. La llegada a la metrópolis fue una agresión a los sentidos. Después del aislamiento absoluto de Punta Tormenta, el estruendo de Buenos Aires era un ataque físico. El olor a gasoil, a comida callejera y a multitudes se mezclaba en un cóctel espeso y abrumador que reemplazó el aroma limpio y brutal del mar. Bocinas de coches, gritos de vendedores, el rugido subterráneo del metro. Todo formaba una sinfonía caótica que hacía vibrar el aire. Silas, el hombre que podía leer el mar en la oscuridad, parecía ahora perdido y vulnerable. Sus ojos, acostumbrados a horizontes infinitos, se encogían ante los cañones de hormigón y asfalto. Pero su paso era firme, su propósito inalterable. Guió a Elena y a Leo a través del laberinto de calles, un trío improbable y anónimo, un pescador curtido por 100 tormentas, una mujer con el rostro demacrado por el terror y la determinación, y un niño que se aferraba a su mano, sus ojos enormes absorbiendo el caos de un mundo que no comprendía. El baúl, ahora sobre una carretilla que Silas compró, parecía un ataúd lleno de secretos. Silas no los llevó a una comisaría local ni a un ostentoso edificio gubernamental. Se detuvieron frente a una puerta discreta en un edificio antiguo de San Telmo, donde una pequeña placa de latón rezaba un nombre que, para miles de familias, era sinónimo de la última esperanza. Un reconocido fiscal de derechos humanos. El aire dentro de la oficina era denso. Olía a café fuerte, a libros viejos y a la perseverancia silenciosa. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, rostros de los desaparecidos, una legión de testigos silenciosos, una mujer de mediana edad, con el pelo gris recogido y unos ojos que habían visto demasiado dolor, pero que no habían perdido su filo, los recibió. Silas, con una dignidad solemne, hizo las presentaciones. «Fiscal», dijo con su voz grave, «mi familia ha confiado en la suya por décadas. Mi padre, él está en estos papeles», señaló el baúl. Elena sintió el peso de la historia convergiendo en esa pequeña oficina, el final de la larga vigilia de Silas y el principio del fin para Alejandro Montes. Con un esfuerzo conjunto, colocaron el pesado baúl sobre el escritorio de caoba del fiscal. El sonido de la tapa al abrirse fue un suspiro que pareció liberar 40 años de silencio forzado. El olor a cuero reseco y papel quebradizo llenó la habitación, el perfume de una verdad enterrada. Elena, con unas manos que ya no temblaban de miedo, sino de una solemnidad casi sagrada, comenzó a sacar el contenido. Primero, los diarios de Sebastián Rivas, sus cubiertas gastadas como la piel de un anciano. Luego, los fajos de documentos oficiales, las órdenes de traslado con sus sellos y la firma arrogante de Montes. Finalmente, los negativos, pequeños ataúdes de celuloide que contenían los rostros fantasmales de las víctimas. La fiscal tomó uno de los diarios y leyó una entrada al azar, su rostro profesional transformándose lentamente. Sus labios se apretaron en una línea fina y un destello de furia helada brilló en sus ojos. Dejó el diario, tomó una orden firmada por Montes y la sostuvo a la luz. «Lo tenemos», susurró. «Dios mío, lo tenemos». El salón del hotel estaba abarrotado. Las luces de las cámaras de televisión iluminaban el rostro sonriente y carismático del general Alejandro Montes. Estaba en la cima de su poder, el candidato a senador favorito, vendiendo un futuro de orden y prosperidad mientras su pasado genocida yacía sobre un escritorio a pocos kilómetros de distancia. Su voz, profunda y segura, llenaba la sala,
hablando de patriotismo y honor. Fue entonces cuando las puertas dobles del salón se abrieron de golpe. Un silencio expectante cayó sobre la multitud cuando la fiscal, flanqueada por agentes de la Policía Federal, caminó con paso decidido hacia el podio. Las cámaras giraron, capturando el momento en vivo para toda la nación. Se detuvo frente a un Montes, cuya sonrisa se había congelado. Sin una palabra, le entregó la orden de arresto. «General Alejandro Montes», dijo la fiscal. Su voz clara y resonante en los micrófonos, «queda usted detenido por crímenes de lesa humanidad». El sonido de los obturadores de las cámaras fue como una ráfaga de ametralladora, destrozando una reputación y una vida de mentiras. La caída de Montes fue un terremoto que sacudió los cimientos de la política nacional. Los diarios de Sebastián Rivas no eran solo una confesión, eran una hoja de ruta. La investigación, alimentada por las pruebas irrefutables, se expandió como una mancha de aceite, exponiendo una vasta red de complicidad que había permanecido oculta durante décadas. Oficiales, médicos, jueces, muchos de los que se habían construido una vida respetable sobre los huesos de los desaparecidos, fueron llevados ante la justicia. Para docenas de familias, la revelación fue un bálsamo doloroso, pero necesario. Los nombres, las fechas y, sobre todo, los rostros en los negativos de Sebastián les dieron un cierre, un lugar para llorar, una verdad que les habían negado por demasiado tiempo. El Estado, en un acto de reparación histórica y reconociendo el valor y el riesgo asumido por Elena, le otorgó una sustancial recompensa económica. No era solo dinero, era el reconocimiento de su papel como catalizadora de la justicia, la llave que había abierto la tumba de la memoria. La vida de Elena se transformó de una manera tan radical que a veces sentía que estaba soñando. La miseria del pequeño apartamento costero era un recuerdo borroso, una vida que le había pertenecido a otra persona. Ahora, el olor a moho y pobreza había sido reemplazado por el aroma a pintura fresca y madera nueva. El sonido del viento aullando en las grietas había sido suplantado por la risa de Leo, que ahora resonaba felizmente en las habitaciones amplias y luminosas de su nueva casa, una vivienda sólida y cálida en un pueblo tranquilo. En una esquina de la sala de estar, bañada por la luz del sol, se encontraba una nueva y reluciente máquina de coser. Elena a menudo la tocaba, pasando los dedos por su superficie lisa y fría. Ya no era una herramienta de supervivencia desesperada, sino un instrumento de creación y alegría. El zumbido silencioso y potente de su motor cuando cosía ya no era el sonido de la ansiedad, sino el de la paz, una banda sonora para su nueva vida, construida puntada a puntada sobre los cimientos de la justicia. El cambio más profundo, sin embargo, no fue material, sino visceral. El dolor sordo del hambre que había sido su compañero constante se había desvanecido. El nudo de ansiedad en su estómago se había disuelto, reemplazado por una calma que nunca creyó posible. Una tarde, mientras preparaba la cena, se detuvo y simplemente escuchó. El sonido de las verduras frescas al ser cortadas sobre una tabla de madera, el chisporroteo del pollo asándose en el horno, el aroma a romero y ajo llenando la casa. Eran los sonidos y olores de la abundancia, de la seguridad. Observó a Leo en la mesa, devorando su comida con el apetito sano de un niño feliz, y las lágrimas llenaron sus ojos. Pero no eran las lágrimas silenciosas de la culpa y la desesperación que había derramado en la oscuridad. Eran lágrimas de una gratitud abrumadora y tranquila. Ya no era una víctima arrastrada por la marea del destino. Se había convertido en la arquitecta de su propia seguridad, la proveedora de un futuro que, por primera vez, se sentía sólido bajo sus pies. Con una parte de la recompensa, Elena cumplió una promesa silenciosa que se había hecho a sí misma y a los fantasmas de Punta Tormenta. Junto a Silas, quien se convirtió en una figura de abuelo para Leo, regresó a la isla, pero no para vivir allí. Financiaron una restauración completa del faro. El cristal roto de la linterna fue reemplazado, y una luz potente volvió a brillar, pero no como una guía para barcos, sino como un faro de memoria, un centinela eterno contra el olvido. Las paredes interiores, ahora limpias y blancas, se convirtieron en un lienzo para la verdad. Colgaron ampliaciones de alta calidad de los negativos de Sebastián. Los rostros de los estudiantes, los artistas,
los obreros, cada uno con su nombre y su historia debajo. El faro de Punta Tormenta, antes un lugar de horror y secreto, se transformó en un espacio para la memoria, un lugar de peregrinación y sanación. Elena, que había llegado a la isla como una náufraga, se convirtió en su guardiana, asegurando que sus secretos nunca más fueran enterrados por el mar. En el silencio de su nuevo hogar, el suave zumbido de la máquina de coser era una meditación. Elena ya no cosía por necesidad, sino por placer, creando belleza con hilo y tela, sus manos ahora libres de la desesperación. A través de su ventana podía ver a Leo jugando en el jardín, un niño a quien le había devuelto la infancia. Ya no era una mujer rota por el mar, sino una mujer que había navegado la tormenta más oscura y había salido al otro lado, llevando consigo no solo la salvación de su hijo, sino la redención de incontables almas. Había transformado el legado de culpa de un hombre en un acto de justicia histórica, y en el proceso había tejido el tapiz de su propio futuro seguro. La historia de Elena es un testimonio de cómo, incluso en la desesperación más profunda, una sola persona puede cambiar el curso de la historia. Si quieres descubrir más narrativas increíbles de superación y misterio que te mantendrán al borde de tu asiento, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. No te querrás perder ni una sola de nuestras historias.